Bueno, entonces vamos a ver, vamos a avanzar en lo que es el flujo de trabajo de análisis. Si nosotros recordamos, el proceso unificado estaba estructurado en 5 flujos de trabajo. El de requisitos, que ya lo hemos visto, nos permitía capturar justamente a través de los casos de uso, los requisitos funcionales del sistema, que nos permitía estructurar justamente esos requisitos, ¿sí? Y nosotros a partir de allí hacíamos la especificación, describiendo los casos de uso, acompañándolos con los prototipos de interfaz, ¿sí? En ese primer flujo de trabajo nosotros podíamos encontrar y detallar cuáles eran los requisitos funcionales y enumerar los requisitos no funcionales. En el flujo de trabajo de análisis, ¿sí? Es el segundo flujo de trabajo de los originales del proceso unificado de desarrollo, y que básicamente lo que vamos a hacer es refinar los requisitos. Tomamos aquellos requisitos que habíamos identificado y detallado en el flujo anterior, y lo que vamos a hacer es, los vamos a estructurar en clases, los vamos a estructurar en paquetes, obteniendo fundamentalmente una vista interna del sistema. Nosotros antes habíamos visto, en términos de los casos de uso, qué hacía el sistema, pero no cómo lo hacía. Lo que vamos a obtener en términos de el flujo de trabajo de análisis es entender cuáles son los objetos que van a participar en los diferentes casos de uso para lograr el objetivo planteado en esos casos. Cuando decimos que hablamos de el flujo de trabajo de análisis, vamos a obtener un modelo de objetos conceptual, ¿sí? A partir de ahí vamos a tomar cada uno de los casos de uso, vamos a ir viendo cómo los objetos interactúan, vamos a poner en práctica, en definitiva, justamente aquello que vimos en la unidad 3, en términos de los objetos, que los objetos se comunican a través de enlaces, que unos proporcionan servicios a otros para cumplir un determinado objetivo. De esta manera vamos a tener lo que dice ahí, una vista interna del sistema. Y ya vamos a empezar a utilizar un lenguaje que no es el lenguaje del cliente, no es el lenguaje natural, sino que vamos a utilizar diagramas y lenguaje específico, ¿sí? Del desarrollo del sistema. En definitiva, algunos de los diagramas UML que ustedes han visto allá por unidad 3, ¿sí? Concretamente, podemos utilizar dos para la vista interna, es el diagrama de comunicación o el diagrama de secuencia, que en definitiva son diagramas de interacción que nos van a permitir mostrar cómo los objetos van a colaborar entre sí. Es un modelo general, es decir, en el análisis aún no tenemos definido o no nos establece una restricción el lenguaje de programación. Quiero decir con esto, en que no, el modelo de análisis va a ser independiente de la implementación. Yo podré hacer un modelo de análisis que luego vaya a construir en varios lenguajes de programación. El mismo modelo de análisis puede servir a diferentes diseños. Entonces, no me estoy fijando si lo voy a implementar en C#, si lo voy a hacer en Python, si lo voy a hacer en Java. Es independiente en este punto. Si nosotros comparamos el modelo de análisis con el modelo de requisitos, podemos ver algunas diferencias. Fundamentalmente esto que les decía del lenguaje que vamos a utilizar. ¿Sí? En el modelo de análisis ya vamos a utilizar el lenguaje del desarrollador. Vamos a empezar a hablar de objetos, de clases, de cómo interactúan, de los mensajes, de las operaciones, ¿sí? O sea, dejamos de hablar en términos
coloquiales o del lenguaje natural que podíamos utilizar con el cliente. Vamos a obtener una vista interna del sistema. Ya les voy a mostrar por qué decimos que es interna. Pero piensen en que en el modelo de casos de uso, lo único que nosotros veíamos eran, en definitiva, los casos de uso, que eran una mirada de decir, bueno, ¿qué tiene que hacer el sistema? Y donde nosotros especificábamos cuáles eran los pasos a seguir, pero no nos enterábamos de qué manera, qué objetos o cómo se iba a lograr ese objetivo en términos del software. Simplemente lo decíamos en términos de pasos que tenían que cumplir el sistema. El modelo de casos de uso está estructurado por casos de uso, mientras que el modelo de análisis está estructurado en clases y paquetes. Dos elementos que nosotros van a ser nuestro eje al construir el modelo de análisis. En el modelo de análisis, sí vamos a comprender cómo va a ser el sistema, y nos vamos a ocupar en saber cómo vamos a llevar esa funcionalidad a una implementación. Primero en términos generales, y luego como una entrada al flujo de trabajo de diseño, en donde ya este modelo de análisis lo tenemos que llevar a una tecnología específica, a cumplir los requisitos no funcionales que nosotros hemos ido identificando. En el modelo de casos de uso nosotros capturábamos la funcionalidad. Nosotros acá vamos a ver cómo hacemos para que esa funcionalidad exista en términos de los objetos, que en definitiva es lo que nosotros tenemos que construir. Nosotros vamos a programar clases, ¿sí? Para que después, en términos de la ejecución, existan objetos de esas clases. Importante, porque dice que en el modelo de casos de uso define los casos de uso. Nosotros en el modelo de análisis vamos a hablar de realizaciones de casos de uso, ¿sí? Vamos a hablar de cómo cada caso de uso vamos a tener que construir una realización que nos diga de qué manera vamos a llevar a la ejecución ese caso de uso, ¿sí? Entonces, esa es la mirada central en el análisis. Entender cómo vamos a llevar adelante la funcionalidad que nosotros especificamos en el modelo de casos de uso, y de qué manera lo vamos a observar a través de objetos colaborando entre sí, ¿sí? Y la principal estructura está dada por clases y paquetes. En el análisis no diseñamos, en el análisis no implementamos, no estamos creando código todavía, no estamos definiendo ni estamos tomando los requisitos no funcionales. Vamos a estructurar y refinar los requisitos, como les decía previamente, ¿sí? Y vamos a ver que hay diferentes situaciones en las cuales podemos hacer análisis, o cuándo debería hacerse análisis, ¿sí? Cuando se desea hacer análisis sin grandes costos de una parte del sistema, entonces nosotros no hacemos el análisis del sistema entero. Imagínense que tenemos 200 casos de uso, quizás queremos hacer análisis de la parte central, quizás queremos hacer análisis de los principales casos de uso transaccionales para entender, puesto que los otros casos de uso, los que tienen que ver con manejo o administración de información, casos de uso de alta, de baja, de modificación, quizás no queremos hacer análisis, ¿sí? Solamente es decir, no estamos obligados a hacer análisis de todos los casos. Cuando se desea una visión general del sistema, ¿sí? En estos casos podemos necesitar, ¿sí? Tener una mirada sobre cómo el sistema va a funcionar, y eso, más allá del costo que nos puede implicar, nos va a brindar mayores beneficios en términos después del diseño y la implementación. Algunas partes del sistema poseen diseños e implementaciones alternativas, es decir,
queremos analizar de qué manera queremos implementar alguna parte del sistema. ¿Sí? Entonces tenemos diferentes opciones, lo hemos pensado de diferente manera, algún módulo, alguna parte del sistema, hacemos análisis de cada una de esas variantes para después poder evaluar con cuál nos quedamos. ¿Sí? O cuando el sistema se construye utilizando un sistema heredado. ¿Qué quiere decir esto? Un sistema heredado es un sistema que ya está funcionando. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede pasar? Que nosotros tomemos de base ese sistema heredado, ¿sí? Y a partir de ahí vamos construyendo. Entonces, quizá o no tenemos toda la documentación de ese sistema, o ese sistema desconocemos fundamentalmente cuál es el core o cómo está funcionando. Entonces, en esos casos, probablemente nos convenga hacer la etapa de análisis. Si no, lo que se plantea en algunos casos, si no podemos pasar de hacer requisitos a hacer un análisis y diseño en conjunto, es decir, se diluye el flujo de trabajo de análisis y vamos directamente hacia el flujo de trabajo de base. Dice, el propósito y objetivo del análisis debe alcanzarse de algún modo en el proyecto, pero, como les digo, puede diluirse un poco y llevarse hacia lo que es el diseño. ¿Sí? Puede ser que el proyecto, como dice acá, hay estas variantes, utilice el modelo de análisis para describir los resultados y mantiene la consistencia a lo largo de todo el ciclo de vida del software. Vamos a mantener el modelo de análisis, lo construimos, lo definimos y lo mantenemos. Es decir, que cualquier cambio que se produzca, cualquier nuevo requerimiento, cualquier modificación, tenemos que venir y actualizar el modelo de análisis. ¿Sí? Sin embargo, en otros casos, a veces el modelo de análisis se utiliza como una herramienta transitoria e intermedia. ¿Sí? Entonces decimos, bueno, lo utilizamos, entendemos cómo va a funcionar el software internamente y probablemente eso sea una entrada al diseño y nada más. ¿Sí? Y a veces podemos no construir el modelo de análisis, esto que yo les decía, sino que se analizan los requisitos, ya sea como parte del flujo de trabajo de requisitos o como parte del flujo de trabajo de diseño, se diluye, se desvanece un poco este concepto del flujo de trabajo de análisis como tal. Lo que sí nos dice es, haga análisis, no deje de hacer análisis. El tema es ese modelo y ese resultante, cuánto lo va a mantener y qué valor le va a dar en términos del proyecto que esté trabajando. Esas son las definiciones y las variantes que uno puede tener en cada proyecto de software. El flujo de trabajo de análisis, de la misma manera que el flujo de trabajo de requisitos, de la misma manera que cualquier flujo de trabajo, en el proceso se estructura en términos de artefactos, trabajadores y actividades. ¿Sí? Estos son los trabajadores que van a participar en este flujo de trabajo: el arquitecto, el ingeniero de casos de uso y el ingeniero de componentes. Recuerden que estos son roles, no son títulos que uno vaya a obtener en una carrera, es roles que uno puede desempeñar dentro de este proceso de desarrollo. Vamos a tener al arquitecto como responsable del modelo de análisis completo y de la descripción de la arquitectura. Fíjense que seguimos describiendo la arquitectura. En este punto, y como estamos haciendo análisis, no vamos a hacer ninguna definición mucho más avanzada de lo que es la arquitectura, más que de manera similar a lo que hemos hecho aquí. Tenemos el ingeniero de casos de uso, responsable de la realización de casos de uso análisis. ¿Sí? Ven que es como la elipse, pero punteada, que eso responde a un elemento de UML, si ustedes recuerdan, que es la colaboración. Y después tenemos el ingeniero de componentes, responsable de las clases del análisis y de los paquetes del análisis.
Dentro de las actividades tenemos analizar la arquitectura, analizar un caso de uso, analizar una clase y analizar un paquete. Sencillo, todo es análisis, ¿sí? Desde la arquitectura, luego los casos de uso, el objetivo que vamos a hacer en este flujo es analizar. El modelo de casos de uso, el modelo de análisis está conformado por un sistema de análisis que está conformado por paquetes, ¿sí? En distintos niveles. ¿Ven? Hay un sistema de análisis que tiene muchos paquetes y a su vez esos paquetes pueden tener otros paquetes, por eso les digo que los paquetes pueden estar a diferentes niveles. ¿Sí? Estos paquetes de análisis que pueden surgir, como ya les dije, a partir de los casos de uso. ¿Se acuerdan que hablábamos de los paquetes de casos de uso? Bueno, estos paquetes de análisis pueden tener una traza con esos paquetes de casos de uso y pueden agrupar casos de uso por algún criterio, podemos agrupar casos de uso por actor, por si son esenciales, si son de soporte, por categoría y demás. Bueno, esos paquetes de casos de uso, en definitiva, nos pueden ser una entrada al momento de definir los paquetes de análisis, y los paquetes de análisis van a estar conformados en diferentes niveles, ¿sí? Por otros paquetes, y en definitiva van a agrupar clases de análisis por un lado y realizaciones de casos de uso. En definitiva, si ustedes ven, son los elementos, ¿sí? Que vamos a, o los artefactos que nosotros vamos a construir en el flujo de trabajo de análisis. ¿Sí? Los paquetes agrupan, ¿sí? Realizaciones y clases. Ya. Entonces, vamos a pasar. Bueno, el modelo de análisis, ya se los dije, ¿sí? Se representa mediante un sistema de análisis organizados en paquetes, y después tenemos clases de análisis y realizaciones de casos de uso. ¿Qué son las clases de análisis? Y acá me interesa detener un poquito lo que son las clases y lo que son las realizaciones. Las clases, ¿sí? En definitiva, ustedes ya lo conocen, el concepto de clase, ¿sí? Tenemos una clase que define atributos, que define comportamiento, ¿sí? En donde vamos a tener responsabilidades, participan en relaciones del tipo conceptual, estas clases de análisis, pero el tema es que nosotros vamos a empezar a pensar el sistema internamente, en que podemos tener, ¿sí? Arquitecturas del tipo, por ejemplo, MVC. La arquitectura MVC, el Model View Controller, ¿sí? En donde tenemos el modelo por un lado, la vista por el otro y el control. ¿Sí? Eso es lo que da lugar, a partir de esa arquitectura MVC, a hablar de tres estereotipos de clases. ¿Sí? Y vamos a hablar en el análisis de clases de borde o de límite, también llamadas clases de interfaz. ¿Sí? Vamos a hablar de clases de control y de clases de entidad. Fíjense que ya salimos de modelar el dominio y empezamos a agregar otras clases. Las clases del dominio son estas clases que nosotros denominamos de entidad. Las clases de control y las clases de borde o de límite son ya clases de fabricación pura, surgen en el dominio de la solución. Ya estamos pasando ese borde, dejamos de analizar el negocio como tal y empezamos a pensar en la solución. ¿Sí? Entonces, estas dos estereotipos, las dos clases con sus estereotipos nuevos que surgen, nos permiten modelar y nos van a permitir justamente modelar esa vista interna del caso de uso. ¿Sí? Vamos a ver de qué manera. Fíjense, las de interfaz
o las clases boundary de límite, para que no se les haga lío por ahí con el elemento interfaz, pueden llamarlas clases de límite, ¿sí? Es la clase que nos va a permitir modelar la interacción entre el sistema y los actores. Es decir, que cuando yo estoy hablando, por ejemplo, de que va a haber una pantalla, o de que va a haber alguna interfaz en términos de que estamos con un sistema externo, por ejemplo, voy a modelar conceptualmente esa pantalla, o ese conjunto de pantallas, o esa interfaz con otro sistema a través de una clase de límite. Conceptualmente, después, eso en términos del diseño y de la implementación concreta pueden ser muchas clases, pero lo vamos a agrupar conceptualmente, porque recuerden que el modelo de análisis es un modelo conceptual, una clase boundary. Vamos a tener las clases de control. Estas clases de control se van a ocupar de manejar toda la lógica dentro del caso de uso. Y luego vamos a tener las clases de entidad que van a estar representando información que es persistente. ¿Sí? Información persistente. Es decir, que se va a mantener en el tiempo. Información y yo después la tengo que llevar a algún esquema de persistencia, generalmente una base de datos. ¿Sí? Entonces vamos a tener estos tres tipos de clases. ¿Sí? Entonces, basándonos en estos tres tipos de clases, vamos a construir realizaciones de casos de uso. Estas realizaciones de casos de uso nos van a mostrar cómo se ejecuta un caso de uso en términos de cómo interactúan objetos de análisis. Es decir, objetos de estas clases que nosotros hemos mencionado. Clases de entidad, clases de control o clases de límite. ¿Sí? Hay una traza directa entre un caso de uso, ¿sí? del modelo y una realización de caso de uso análisis. Y ya les voy a mostrar esto de la traza directa, qué significa. ¿Qué vamos a hacer en una realización de caso de uso? Bien, vamos a hacer una descripción textual, podemos hacer un diagrama de clases de análisis y podemos hacer diagramas de interacción. Nosotros vamos a hacer generalmente diagramas de comunicación o diagramas de serie. Ahora, para que esto no quede así en una cuestión hipotética, ¿sí? ¿Se acuerdan nuestro ejercicio de el lavadero? Que teníamos varios casos de uso. Teníamos uno que era registrar tipo de prenda, ¿se acuerdan? ¿Sí? Este registrar tipo de prenda, nosotros habíamos escrito cuál era su objetivo, cuál era su actor, y habíamos escrito una serie de pasos por el curso normal y por los cursos alternativos. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijimos que es una realización de caso de uso análisis? Vamos a mostrar de qué manera se ejecuta el caso de uso en términos de objetos. ¿Sí? Bien, objetos de tres tipos, dijimos: de entidad, de control o de límite. Entonces, esto vamos a decir que, en definitiva, nosotros vamos a tener por ejemplo, ¿qué dijimos? Bien, vamos a tener que, en términos del diagrama de clases vamos a pensar en las clases que participan en este caso de uso, como es un caso de uso que interactúa con un actor usuario, seguramente vamos a tener la clase de límite, que le vamos a llamar pantalla nuevo tipo prenda, ¿será? Tipo prenda.
¿sí? Una pantalla, una clase que va a representar la interacción entre el actor, en este caso un usuario, y el sistema. Y vamos a tener, dijimos, una clase que vamos a llamar la clase de control, que le vamos a llamar gestor o manejador, ¿sí? Gestor tipo, ¿verdad? No estoy viendo porque no me deja tipo. ¿Sí? Entonces dijimos, vamos a tener clases de interfaz, clases de control, y vamos a tener que analizar cuáles van a ser las clases de entidad. Y esas clases de entidad, ¿de dónde las vamos a obtener? En definitiva, de nuestro diagrama de clases, nuestro modelo de dominio. ¿Sí? Entonces, desde ya les voy anticipando que en definitiva la clase que va a participar en el caso de uso de alta de tipo de prenda es la clase que nosotros ya teníamos, ¿sí?, definida, que es tipo de prenda. ¿Sí? Entonces, esto nos da la idea de cuáles van a ser las clases participantes. A partir de ahí, lo que vamos a tener que hacer es un poco esta magia de decir, bueno, tengo el objeto. Vamos a ver si logro que esto se vea más grande. Bien, tengo el objeto encargado de atención al cliente. ¿Sí? Dijimos que la instancia del encargado de atención al cliente. Dijimos que esto se va a relacionar, en definitiva, con objeto pantalla. ¿Mm? Y esto lleva un ratito porque, esperen, para que quede más o menos lindo. No es que... Y va a existir también una instancia, ven que aparece con los dos puntitos adelante, ¿sí? Eso significa que estamos hablando de un objeto, ¿ven? Dos puntos y el nombre de la clase, estamos hablando de una instancia o de objetos, ¿sí? Y estos van a ser objetos que van a participar para cumplir con el objetivo de este caso de uso. ¿Y esto cómo se trabaja? Bueno, tenemos que empezar a leer el caso de uso y empezar a ver de qué manera interactúan los objetos para cumplir con el objetivo que está planteado, que es el alta del tipo de prenda. Entonces dice, el caso de uso inicia cuando el encargado de atención al cliente ingresa la opción para dar de alta un nuevo tipo de prenda. Bueno, ¿cómo vamos a reflejar eso en términos de los objetos? Y bueno, vamos a establecer entonces un enlace. Recuerden que los objetos se relacionan a través de enlaces. Entonces vamos a decir, bueno, ok, vamos a tener una nueva opción, nuevo tipo prenda. ¿Sí? Entonces, esto va a ser un mensaje, permítanme irme ordenando, pues, un nuevo mensaje, ¿sí? Acá le faltarían los paréntesis, ¿sí? Pero fíjense que cuando yo agrego este mensaje es una responsabilidad del objeto que recibe. ¿Se acuerdan cuando veíamos los enlaces, los mensajes entre los objetos? El objeto que era el servidor, el cliente, bueno, la pantalla, recibe este mensaje, con lo cual es un comportamiento y una responsabilidad de este objeto pantalla. Opción nuevo tipo de prenda que se va a ver reflejado como un comportamiento aquí. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden tener esto de decir, bueno, el primer mensaje llega a la pantalla, incluso podrían tener mensajes del tipo
de este estilo, por ejemplo. Habilitar pantalla, ¿sí? Es decir, la pantalla se habilita y luego vamos a ver un mensaje que permita llegar hasta el gestor, nuevo tipo prenda. Para decir, bueno, vamos a empezar a trabajar. El gestor, recuerden lo que les dije, es quien va a manejar la lógica del caso de uso. El que nos va a ordenar los pasos. El que nos va a decir, ahora hacemos esto otro, y así. Si ustedes se acuerdan en algunos momentos cuando ustedes me preguntaban, veíamos diagramas de clase y demás, me preguntaban, pero profe, cuando veíamos un reporte, ¿quién hace este cálculo? ¿O quién sumariza? ¿O quién? Y yo les decía, hay una clase del sistema que se va a ocupar justamente de hacer esos cálculos o de a veces generar esos reportes, esa información. Bueno, esa clase en definitiva es esta clase de control, ¿sí? Que en términos de objeto se va a ir relacionando con toda una serie de otros objetos y va a ir ordenando todo ese comportamiento. Entonces, vamos a ver que dice el sistema solicita el ingreso del nombre del tipo de prenda. Bueno, ¿qué significa entonces? Que el gestor, ¿sí? Va a tener que decirle a la pantalla, solicitar nombre, tipo prenda. ¿Sí? Entonces, habilita de alguna manera el ingreso por parte, en este caso del actor, del nombre. ¿Sí? Y recuerden, todos estos son, en definitiva, operaciones de estas clases. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer el encargado de atención al cliente? Seguramente habíamos puesto, ingresa el nombre del tipo de prenda. Entonces, vamos a poner tomar nombre tipo prenda. ¿Por qué le pongo tomar? Porque en definitiva la pantalla, como responsabilidad de la pantalla, toma ese valor. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer la pantalla? La pantalla no va a hacer nada, simplemente le va a pasar la información al gestor. Le va a pasar ¿qué? El nombre del tipo de prenda. Hasta acá, nada. Objetos que hasta ahora simplemente se han mandado mensajes pidiendo, habilitando, pidiendo el nombre del tipo de prenda. Pero acá viene lo interesante. El sistema verifica si existe un tipo de prenda con el nombre ingresado y no existe. Bien, ok. Si nosotros pensamos en términos de nuestro diagrama de clases, los objetos, los tipos de prenda con su nombre están definidos en la clase tipo de prenda. Nosotros podemos tener X cantidad, no lo sé. Podemos tener un solo tipo de prenda o podemos tener muchos objetos tipo de prenda. El tema es que lo que nos está diciendo es, vos te tenés que fijar entre todos los objetos tipo de prenda si hay alguno que tenga el nombre que acaban de ingresar. ¿Sí? Eso es lo que vamos a reflejar en el diagrama de comunicación. Entonces, el gestor lo que tiene que hacer, en definitiva, es buscar tipo de prenda. ¿Sí? O vamos a ponerle validar nombre tipo prenda para que sea más, simplemente para que sea más explícita la búsqueda. ¿Sí? Por ahí quedan así diagramados. ¿Sí? Es un mensaje que el gestor se envía a sí mismo. Fíjense, y aparece acá
como una operación propia de GEST. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a decir? Y bueno, eso, ¿dónde lo tiene que controlar? Y va a tener que ir a buscar entre los objetos tipo de prenda, ¿sí? Acá aparece, ¿ven? Objeto tipo de prenda, y le voy a tener que mandar un mensaje. ¿Y qué le voy a tener que preguntar a tipo de prenda? ¿Es tu nombre? ¿Sí? ¿Qué le voy a preguntar a tipo de prenda? Che, este nombre que me ingresaron, el gestor, le va a ir a preguntar a cada objeto de la clase tipo de prenda si es el nombre de ese objeto. ¿Sí? Podría haberlo pedido y comparado el gestor, ¿sí? Simplemente como una mejor asignación de responsabilidad, algo que van a ver en la materia de tercer año, en diseño, es mejor darle la responsabilidad al objeto que puede resolverlo, en este caso el tipo de prenda. Entonces, ¿yo qué le voy a decir en es tu nombre? ¿Se acuerdan que los mensajes podían llevar parámetros? ¿Sí? Entonces yo le voy a mandar el nombre que tengo, que me ingresaron, y tipo de prenda va a recibir ese nombre y lo va a comparar con el suyo, con el que tiene como atributo. Y eso lo va a hacer por cada objeto. ¿Sí? El gestor le va a mandar a cada objeto y le va a decir, che, fíjate si este nombre es tu nombre y respóndeme, sí o no. ¿Mm? Bien. Esto para modelar y para representar que este mensaje se manda a muchos objetos, ¿sí? Yo tengo que hacer, se le indica esto, hay otra herramienta que lo hacen directamente, pero se le pone un asterisco al mensaje. Si ustedes ven un mensaje que tiene un asterisco, significa que ese mensaje no se envía una sola vez, sino que se envía varias veces. ¿Sí? Entonces, lo que están diciendo allí es que este mensaje no se lo van a mandar a un solo objeto tipo de prenda, sino que se lo pueden mandar a muchos objetos. ¿Sí? Bien, todo esto van a ver qué es lo que nos permite ir modelando de qué manera el caso de uso va funcionando. Hasta acá hemos verificado y vamos a asumir que todos los objetos tipo de prenda me dicen, no, no es mi nombre, no es mi nombre, yo se lo pedí a varios objetos, no es mi nombre, ok. Entonces, esa validación que hace el gestor me termina diciendo que no existe un tipo de prenda con ese nombre. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer el gestor? El gestor ya sabe, a él los objetos tipo de prenda le dijeron todos que no, no es el nombre. Entonces, sabe, porque tiene la lógica del caso de uso, que en definitiva él ahora, como dice en la descripción, le tiene que pedir la descripción del tipo de prenda. Solicitar descripción. ¿Y qué va a hacer el actor cuando uno le habilite a ingresar ese tipo de prenda? El actor, en definitiva, toma de tipo. Y esa información va a llegar, como siempre les digo, al manejado. Descripción.
Y esa información que va llegando, ¿sí? Vamos a parar un poquito acá en ver cómo sigue la comunicación, y vamos a ver que en definitiva, ¿sí? Por ejemplo, el gestor va a tener atributos. ¿Qué atributos va a tener? Y el nombre, el tipo de prenda, ¿sí? Porque en algún momento yo les dije, bueno, va a llegar el nombre y con ese nombre se lo va a ir pasando a tipo de prenda. Entonces, el gestor tiene un atributo, que es un atributo cuyo valor, porque ustedes piensen que este objeto gestor va a existir mientras se ejecute el caso de uso. Cuando se termine de ejecutar el caso de uso, ese gestor se elimina en términos de los objetos que existen en memoria, ¿sí? A diferencia de la información del objeto tipo de prenda, que va a ser persistente, la información del gestor y la información de la pantalla se pierde. ¿Mm? Pero mientras existe el caso de uso, mientras se ejecute una instancia del caso de uso, el gestor va a poder almacenar el nombre del tipo de prenda, la descripción del tipo de prenda, y seguramente va a poder tener un atributo que sean los tipos de prenda, y va a tener seguramente una lista de objetos tipo de prenda para poder mandarle este mensaje, es tu nombre, ¿sí? Ahora, por ejemplo, en la pantalla, ¿y qué atributos tendría? Y seguramente va a tener un label, un nombre, va a tener un text de nombre, va a tener, no sé, un label de descripción, un text de descripción, podría tener un botón confirmar, y así, estamos hablando de una clase que me está representando de alguna manera la interacción con un usuario que es una persona. Entonces, esto, para que ustedes entiendan que, por un lado, tenemos las clases, cada clase va a tener sus propios atributos y su comportamiento, ¿sí? Y que toda esta información que va circulando, entre comillas digo el circulando, pero va de un objeto hacia otro, debe estar seguramente como atributo en alguno de esos objetos. Cuando yo digo el gestor recibe el nombre del tipo de prenda, lo va a mantener en este atributo. Cuando yo le digo a tipo de prenda, es tu nombre, en este tu nombre va a recibir, ¿qué va a recibir cada uno de los objetos? Va a recibir como parámetro el valor que tiene este atributo, el nombre tipo de prenda, y eso lo va a comparar con el valor que tiene en términos de estructura ese objeto tipo de prenda. ¿Sí? Bueno, si nosotros seguimos viendo cómo está descrito este caso de uso, este caso de uso dice que ingresa la descripción y solicita se confirme el alta de la nueva prenda. ¿Sí? Entonces, el gestor, en definitiva, lo que va a hacer entonces, solicitar confirmación. Y esta solicitud de confirmación va a hacer que el actor confirmar nuevo tipo de prenda y que la pantalla le diga al gestor, ok, alta tipo de prenda. ¿Y qué va a tener que hacer el manejador? ¿Qué tendríamos que hacer en esta circunstancia cuando decimos, ok, nos confirmó en términos de objetos? ¿Qué hay que hacer? ¿Alguno? ¿Se da una idea?
En definitiva, lo que vamos a hacer es crear un nuevo objeto tipo de prenda. ¿Sí? Entonces, voy a venir acá. Le voy a poner un nombre para diferenciarlo. Voy a hacer que me lo muestre. Bueno, no, y le voy a decir, ok, ¿qué mensaje iría acá ahora? ¿Cuál es el mensaje que yo le tengo que enviar a este objeto? ¿Alguno? El mensaje crear, ¿sí? Nos va a permitir crear un nuevo objeto. Esto se va a terminar viendo reflejado, en definitiva, en el mensaje crear, y luego lo que tenemos que hacer, obviamente, es establecer relaciones entre las clases. ¿Sí? Las relaciones que van a existir entre estas clases, que son ya del dominio de la solución, la pantalla, el gestor y el tipo de prenda, nosotros vamos a utilizar relaciones del tipo de dependencia. ¿Sí? Profe, en ese caso, el nuevo no es redundante con el crear. El nuevo, O sea, el cuando nuevo vos es el nombre del objeto. Y el crear es el mensaje que le llega a este objeto. Se representa de esta manera. Cuando vos decís, vas a crear un objeto, lo separas, le pones un nombre, cualquiera sea, que vos quisieras, ¿sí? Y le das el mensaje de creación o el new, o el constructor, como vos quieras llamar. luego sería como el nombre de la variable, digamos. El nombre del objeto. Pero el nombre del objeto no tiene que ver con el nombre de clase, que es el tipo de prenda ahí. Lo que está a la izquierda, este es el nombre del objeto y este es el nombre de la clase. Vos cuando programás, por ejemplo, Sí. decís, podés ponerle un nombre al objeto. Sí, es como el nombre de la variable, pero no es una variable como tal, ¿no? Estamos hablando de un objeto y vos le podés dar un nombre. Entonces vos podrías decir, en este caso, nuevo, ¿sí? Haces new, tipo de prenda, ¿sí? Y lo mantenés como una, como vos decís, una variable, de comillas, lo guardás en con un nombre nuevo, ¿sí? Con un nombre en nueva instancia o algo por el estilo. Esto se hace, ¿sí? Por el hecho de poder diferenciar en términos del diagrama cuando tenemos una colección de objetos, ¿sí? Y cuando tenemos un objeto en particular o un objeto específico. Es una cuestión de modelado. Eso después, en términos de implementación, se va a hacer distinto. ¿Sí? Sí, perfecto. Ok. Entonces, esto, como les decía, estos enlaces entre estos objetos, en definitiva, son, ¿se acuerdan que yo les decía que los enlaces eran instancias de relaciones? Generalmente de relaciones de asociación también podían ser instancias de relaciones de dependencia. ¿Ven? Yo digo, la pantalla, en definitiva, para poder mandarle mensajes a un objeto de la clase gestor, tiene que tener un conocimiento. Esa dependencia, ¿sí?
¿Por qué no lo modelamos como asociación? Porque en definitiva no son persistentes. Nosotros modelamos como relaciones de asociación las relaciones que van a permanecer en el tiempo. Estas relaciones no son permanentes. Este objeto va a conocer a un objeto de la clase gestor mientras esté ejecutando el caso de uso. Termina y listo. Esa relación deja de existir como tal. A diferencia de las relaciones entre las clases del dominio, las clases de entidad ahora, ¿sí? Que son relaciones que van a permanecer en el tiempo. Es decir, cuando yo el caso de uso finalice, igual voy a seguir teniendo clientes relacionados a pedidos, pedidos relacionados a detalle. En el caso de estas relaciones, no. Entonces, estas dependencias, que en definitiva se corresponden, ¿sí?, a relaciones, ¿ven?, entre los objetos que están representados en atributos. El gestor conoce a tipo de prenda porque tiene un atributo y por eso tiene una dependencia. El gestor seguramente va a tener un atributo que sea el conocimiento para poder enviarles mensajes a la pantalla. La pantalla también va a tener, seguramente, entre otros atributos, va a poder tener un atributo que le permita enviarse mensajes al gestor. Y de esta manera, ¿sí?, nosotros, lo que yo les decía hace un ratito, ¿ven?, tengo un diagrama de clases de análisis. ¿Cuál es mi diagrama de clases de análisis? Este es el diagrama de clases de análisis de la realización de caso de uso análisis, que es registrar nuevo tipo de prenda. Este es mi diagrama de clases de análisis. Y este es mi diagrama de interacción, que es un diagrama de comunicación, que me muestra uno de los escenarios del caso de uso. Yo podría tener varios diagramas de comunicación o varios diagramas de secuencia. ¿Por qué? Porque, en definitiva, este caso de uso tiene alternativas, ¿sí? Puedo tener más de una. Fíjense que, en definitiva, acá estoy modelando el flujo básico. El flujo básico de este caso de uso. Entonces, mi realización de caso de uso análisis, que incluso tienen elementos en la herramienta en las herramientas que le permiten modelar la realización, ustedes podrían decir, bueno, acá ya me quedó el diagrama de clases y la interacción que me muestra cómo los objetos colaboran entre sí para cumplir el objetivo del caso de uso. Yo mostré cómo las instancias de diferentes clases van a permitir cumplir con este objetivo, ¿sí? Esto, obviamente, es un caso de uso que tiene participación de un solo objeto de entidad. Si nosotros nos fuéramos al caso de uso de registrar el pedido de servicio, y la comunicación va a tomar mucha más complejidad, va a haber otros objetos que participen, vamos a tener en términos de cantidad de mensajes y cantidad de objetos muchos más, ¿sí? Entonces, de esta manera, lo que yo les decía, tenemos la realización de caso de uso análisis. Eso es, en definitiva, lo que queremos lograr en nuestro modelo de análisis. Poder entender de qué manera, recuerden, lo que yo les decía hace un rato. Obtener una vista interna del sistema. Utilizamos un lenguaje que les sirve a los desarrolladores, es decir, a quienes van a construir el sistema. Cuando nosotros veíamos recién, esto es lenguaje propio de quienes pueden construir el software. No es algo con lo que vamos a hablar con el cliente de los mensajes, de los objetos, ni nada por el estilo.
Es un lenguaje, recuerden, es conceptual, ¿sí? No estamos viendo, fíjense que yo en ningún momento dije, porque esto, tal como se modela en C#, en Java, en Python, lo que sea, en C++, en HTML, no dije nada. Ni siquiera dije si esto es web, si esto es de escritorio, si esto es mobile, no dije nada de eso. Estoy en un análisis desde un punto de vista conceptual, dejando de lado aspectos que tengan que ver con las restricciones o los requerimientos no funcionales. ¿Sí? Nos vamos a centrar en lo que el sistema tiene que hacer. ¿Ven? En definitiva, eso es lo que hacemos en un modelo de análisis. Entonces habíamos visto que de esta manera teníamos la realización de caso-uso análisis, ¿sí? Una realización de caso-uso análisis no es, no piensen en esto como un único elemento. La realización nos dice cómo se va a llevar adelante el paso de uso en términos de objeto. Y para eso es que construimos diagramas de comunicación o de secuencia, diagramas de clases, y donde le podemos sumar a su vez requisitos no funcionales, ¿sí? Alguna descripción textual, si queremos, en términos de los elementos de cómo van sucediendo la comunicación entre los objetos. ¿Sí? Y en cuanto a los paquetes de análisis, ¿sí? El otro artefacto, recuerden, teníamos las clases de análisis que ya dijimos que se pueden estereotipar en tres: control, límite o de entidad, realizaciones de casos de análisis y los paquetes de análisis, ¿sí? Que nos van a permitir organizar, ¿sí? Los artefactos. Recuerden que eran tres los que nos permitieron organizar: clases, realizaciones y otros paquetes de análisis, y deben ser cohesivos, ¿sí? Y débilmente acoplados. Esas son características de calidad que nosotros tenemos que evaluar al momento de definir los paquetes de análisis, ¿sí? Acá van a ver algunos gráficos, lo que pueden ser paquetes. Ven que podemos tener diferentes niveles. Tenemos lo que es ventas, y ventas está conformado por pedidos del cliente, y cliente a su vez está conformado por otros elementos, en este caso clases del análisis, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos va a permitir empezar a manejar la complejidad, porque se empiezan a constituir muchas clases, las realizaciones de casos de uso. Recuerden que tenemos realizaciones, una por cada caso de uso, ¿sí? Entonces, esto empieza a llenarse de elementos que nosotros tenemos que poder manejar esa. Y en cuanto a la descripción de la arquitectura, ¿sí? Desde el punto de vista del análisis, lo que vamos a tener, los artefactos más significativos para el análisis, que son las clases, más importante, las realizaciones que describen funcionalidad crítica, y cómo vamos a descomponer el modelo en paquetes y dependencias. ¿Sí? Bien. Luego vamos a tener un poco lo que es las actividades, ¿sí? Recuerden, el primero es analizar la arquitectura, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer al analizar la arquitectura? Identificar los paquetes de análisis, tomando, como les dije, pueden tomar como base los paquetes de casos de uso. Entonces, identificar. Sí, Andrés, ¿una pregunta? Identificar No, perdón. paquetes. Ok. Identificar paquetes de análisis. Identificar clases de entidad obvias. Obvias. ¿De dónde vamos a obtener las clases de entidad obvias? Del modelo de dominio. ¿Sí? Nosotros dijimos, ¿cuáles son las clases de entidad más obvias? Y estas son las clases de entidad. Nosotros ya las habíamos analizado. En el proceso que nosotros venimos trayendo en la asignatura y cómo venimos planteando, estas clases de entidad ya las tenemos identificadas, ¿sí? Y
requisitos especiales comunes, requisitos especiales, recuerden, nos referimos a eso como los requerimientos no funcionales, si hay algunos requerimientos que tengamos que tener en cuenta que vayan surgiendo en esta etapa de. Eso es analizar la arquitectura. Analizar un caso de uso es construir o definir básicamente lo que es la realización del caso de uso. ¿Sí? Y en definitiva, esto es poder decir qué clases de análisis van a participar, después distribuir el comportamiento entre los objetos, es decir, construir la realización de caso de uso análisis, y eventualmente capturar requisitos especiales. Esto es analizar un caso de uso, lo que hicimos recién. ¿Sí? Ver el caso de uso, ver qué clases van a participar, ver cómo se va a llevar adelante en términos de objetos. Las clases de análisis participantes, las de entidad, las de interfaz y las de control. ¿Sí? Y utilizamos un diagrama de clases del análisis. Esto que yo construí acá es un diagrama de clases del análisis. ¿Por qué? Porque ya empiezan a participar estos tipos de clases que son de la solución, las clases de límite y las clases de control. Describir las interacciones entre los objetos del análisis es esto. ¿Sí? Los objetos del análisis, cómo van a interactuar entre sí, ¿sí? Para cumplir el objeto. Y capturar requisitos especiales si hay requerimientos no funcionales propios de esta realización del paso usuario. Analizar una clase, básicamente, vamos a tener, recuerden, diagramas de clases por cada realización de caso de uso. Sin embargo, el diagrama de clases es siempre uno solo, que se alimenta de esas realizaciones y que lo vamos a ver reflejado en un diagrama de clases de análisis final, donde vamos a tener las clases del análisis, es decir, un diagrama de clase que tenga todas las clases de límite, todas las clases de control, todas las clases de entidad, y donde estén reflejados de cada una de ellas sus atributos, sus responsabilidades y sus relaciones. ¿Sí? Y por el lado del análisis de un paquete, ¿sí? Hay que definir, ya los hemos identificado al analizar la arquitectura, y establecer qué elementos van a conformar parte de cada uno de esos paquetes para mantener bajo el acoplamiento y alta la cohesión dentro del paquete. Bajo el acoplamiento con otros paquetes. ¿Sí? Bien. Yo me voy a saltear porque lo que está en el medio de las líneas que yo les voy a subir son como hacer un diagrama de comunicación, que ya lo vimos. Bien, gente, como input, digamos, o como entradas, vamos a tener nuestro modelo de dominio, nuestros casos de uso, nuestras descripciones, nuestros prototipos, toda esta documentación, eso que hemos reflejado en el documento de especificación de requerimientos de software, es la entrada, en definitiva, que nos van a permitir hacer el análisis de las clases, el análisis de los casos de uso y obtener el modelo de análisis, ¿sí? Que va a tener una vista estática a través de los diagramas de clase de análisis, que va a tener una vista dinámica a través de los diagramas de interacción, sea de comunicación o sea de seguimiento. Y esto obviamente como entrada al modelo de diseño. ¿Sí? Bien, bueno gente. Acá quedó mal. Miren, mal. Dice flujo de trabajo de requisito y esto es flujo de trabajo de análisis. Bien. ¿Estamos? ¿Alguna consulta, alguna duda? Ok. Bueno, gente. Ok. Bueno,
Gente, si no hay más dudas, si no hay consultas y demás, la clase que viene, atención de consultas, previo al parcial, si hay alguno que tenga algo que me quiera preguntar o que vaya estudiando o que quiera hacer preguntas, siempre puede ser de nivel práctico y demás. Y la clase que viene está dedicada a eso. Si alguno quiere, revisamos el parcial que tiene que recuperar. ¿Sí? Yo acá ya lo tengo a eso registrado. Y después, por otro lado, como les decía, Amantes Ravelo Bardají de los Santos, ahora charlo con ustedes por el tema de la aprobación o de la promoción del teórico, ¿sí?